Al lío. Ángeles. Hoy vamos a explicar otro de los elementos que te pueden caer en examen sí o sí y que si te lo ponen hay que hacerlo. ¿Vale? Cuando digo que si te lo ponen hay que hacerlo, es que hay que hacerlo. Es muy raro, rarísimo, que en un examen EBAU se dediquen a poner límites. ¿Por qué? Pues porque el cálculo de límites o la expresión del cálculo de límites normalmente se deja para los alumnos de primero de bachillerato. Pero en segundo de bachillerato sí se da la posibilidad de que tengas que hacer el cálculo de límites a partir de la regla del L'Hopital. ¿Qué es la regla del L'Hopital? ¿Y cuándo se puede aplicar? Sabemos que cuando nosotros hacemos un límite de funciones, puede ser, es posible, que se produzca una indeterminación en esas funciones. ¿De acuerdo? Y cuando se produce una indeterminación, normalmente se suele resolver la indeterminación por los métodos clásicos de resolución de indeterminaciones, dependiendo del tipo de indeterminación que tengamos, si es infinito partido por infinito, infinito menos infinito, 0 sobre 0, etc. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos funciones que comparten una función global? Es decir, el límite lo vamos a hacer sobre una serie de funciones, pero se producen indeterminaciones raras, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Y sobre todo, si nosotros tenemos funciones que se caracterizan por contar con indeterminaciones concretas, y cuando tenemos límites de funciones que cumplen unas determinadas características. Entonces, la regla del L'Hopital lo que dice es lo siguiente. Si tenemos una función h de x que está compuesta por dos funciones f de x y g de x que se están dividiendo, y al calcular el límite cuando x tiende a infinito de h de x nos queda una indeterminación ese límite cuando x tiende a infinito de f de x entre g de x lo podemos igualar, o va a ser el mismo valor o va a tener el mismo resultado que el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. La regla del L'Hopital esta regla es iterativa. ¿Qué significa que sea iterativa? Significa que vamos a aplicarla
tantas veces como necesitemos hasta resolver la indeterminación. Bien, ¿se puede aplicar esta regla a cualquier indeterminación? Hay una extensión de la regla de L'Hopital que dice que cuando nosotros tenemos una indeterminación cualquiera, ¿vale? Sea la indeterminación 0 sobre 0, o sea la indeterminación infinito menos infinito, ¿vale? Que cuando tenemos una indeterminación cualquiera y esa indeterminación se produce con funciones de distinta familia, podemos aplicar L'Hopital. Entonces, mira, si nosotros nos vamos al ejercicio que tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por el logaritmo neperiano de 1 menos x menos a por x menos 1 partido por x. Y nos piden calcular el valor de a para que esa indeterminación sea igual a 7 medios. Para que ese límite sea igual a 7 medios. Bien, yo lo que voy a hacer va a ser una cosa muy sencilla. De momento, ese límite no tiene la estructura de un límite donde podamos aplicar la regla de L'Hopital, porque tenemos dos denominadores, dos numeradores. Entonces, el primer paso siempre va a ser montar la estructura para que tenga la forma de límite para L'Hopital. Aquí lo que tendríamos, por tanto, sería el límite cuando x tiende a 0 de un numerador que sería x menos a por x menos 1 por el logaritmo neperiano de 1 menos x, y en el denominador x por el logaritmo neperiano de 1 menos x. ¿Vale? Si nosotros aplicásemos ahora la tendencia del límite, es decir, como x tiende a 0, pues esto directamente nos quedaría 0 menos a por 0 menos 1 por el logaritmo neperiano de 1 en el numerador. Y en el denominador nos quedaría 0 por el logaritmo neperiano de 1, que va a ser igual a el numerador, que va a ser 0, y el denominador, que va a ser 0. 0 sobre 0. Bien, esto es una indeterminación de límites. Y esta indeterminación, la indeterminación 0 sobre 0, se resuelve factorizando
numerador y denominador. Si nosotros tenemos un límite cuando x tiende a un valor a de p de x partido por q de x, o sea, de polinomios, y me queda 0 sobre 0, factorizamos p de x por un lado, factorizamos p de q de x por otro lado, y así eliminamos la indeterminación. ¿De acuerdo? Pero aquí resulta que lo que tenemos en el numerador no es un polinomio, porque es una función de tipo logaritmo, y lo que tenemos en el denominador tampoco es un polinomio, porque es una función de tipo logaritmo. Entonces, en este tipo de indeterminaciones podemos aplicar la regla de L'Hopital, ya que la forma de resolver la indeterminación, la forma clásica de hacer la resolución de la indeterminación, no nos sirve, no nos vale. ¿De acuerdo, Ángels? Entonces, como la indeterminación cero sobre 0 requiere factorizar numerador, que nuestro numerador sería x menos ax menos 1 por el logaritmo neperiano de x menos de 1 menos x y el denominador que es x por el logaritmo neperiano de 1 menos x, ninguno de los dos se puede factorizar. ¿Vale, Ángels? Ninguno de los dos se puede factorizar. Ni uno ni otro. ¿Por qué? Pues porque tenemos un logaritmo neperiano. Y el logaritmo neperiano no podemos sacar factor común. Por lo tanto, ahí es donde vamos a aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, aplicando L'Hopital, tenemos la derivada de esto de aquí, por un lado. Entonces lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí y vamos a hacer la derivada del numerador. La derivada del numerador es una suma con un producto. Entonces, sería derivada del primer sumando menos la derivada del segundo sumando. Que la derivada del segundo sumando es la derivada del primer factor, que la derivada de ax más 1 es a por el logaritmo neperiano de 1 menos x, más la derivada, el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que sería ax menos 1 partido por 1 menos x, que es la derivada de tipo logaritmo. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos la primera derivada hecha del numerador. Ahora la derivada del denominador, que la derivada del denominador x por el logaritmo neperiano de 1 menos x es igual al logaritmo neperiano de 1 menos x más x partido por 1 menos x, ¿de acuerdo? Bien, con esas dos derivadas
hacemos el límite cuando x tiende a 0 del numerador, que nos queda aquí, que es 1 menos a por el logaritmo neperiano de 1 menos x, más ax menos 1 partido por 1 menos x, entre el logaritmo neperiano de 1 menos x, más x partido por 1 menos x. ¿Vale? ¿Qué ocurre si sustituyes ahí un 0? Pues que si sustituimos ahí un 0 nos queda lo siguiente, Ángels. Mira, el numerador me queda 1, perdón, aquí hay un signo que está mal, esto es un menos. El numerador nos queda 1 menos a por el logaritmo de 1, que es 0, menos 1 partido por menos 1 partido por 1, o sea, más 1. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Arriba, en el numerador. 2. Y en el denominador me queda el logaritmo neperiano de 1, que es 0, más 0 partido por 1, que es 0. 2 partido por 0. Bien, esto es otra indeterminación. Y como es otra indeterminación, Ángels, debemos seguir aplicando la regla del L'Hopital. Porque hemos comenzado a resolver el límite aplicando la regla del L'Hopital. Entonces, si ocurre esto, tratamos de simplificar la expresión antes de hacer la segunda derivada. Antes de volver a aplicar la regla. ¿Cómo simplificamos? Pues muy sencillo, Ángels. Mira, el numerador lo voy a simplificar. ¿De acuerdo? Uno menos a por el logaritmo neperiano de 1 menos x, menos ax menos 1 partido por 1 menos x es igual a 1 menos x y 1 menos x que multiplica a 1 menos a por el logaritmo neperiano de 1 menos x menos ax menos 1. ¿Vale? ¿De acuerdo, Ángels? Bien. ¿Cómo simplifico el denominador? Pues el logaritmo neperiano de 1 menos x más x partido por 1 menos x sería igual a 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x más x partido por 1 menos x. O sea, que la expresión nos quedaría de la siguiente forma. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x por
1 menos a por el logaritmo neperiano de 1 menos x menos ax menos 1 entre 1 menos x partido por 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x más x partido por 1 menos x, que de momento se nos va. ¿Vale? De momento y de final se nos va. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente expresión. El límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x por 1 menos a por el logaritmo neperiano de 1 menos x menos ax más 1 partido por 1 menos x por el logaritmo neperiano de x, 1 menos x, perdón, más x. Y esa es la que tenemos que derivar ahora. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos la sustitución ahí por el 0, pues nos va a quedar, en el numerador nos queda lo que nos quedaba antes, ¿vale? 2. Y en el denominador nos va a quedar lo que nos quedaba antes, 0. Entonces, ahora volvemos a derivar. Tenemos que derivar esta expresión de aquí, por un lado, y esta expresión de aquí, por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, derivamos. Hacemos la derivada de 1 menos x por 1 menos a por el logaritmo neperiano de 1 menos x menos ax más 1. Y la derivada de esto sería, al principio tenemos un producto y una suma, por lo tanto, derivada del primer miembro del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo, menos la derivada de s más la derivada del 1, que es 0. Y simplificando la expresión, este señor se va con este, ese signo menos con el signo más, con lo cual nos queda menos 1 por 1 menos a por el logaritmo neperiano de 1 menos x menos a menos a. ¿Vale? O sea, que esta derivada nos queda a por el logaritmo neperiano de 1 menos x menos 1 menos 2a. Esa es la derivada que nos queda del numerador. Y ahora vamos a hacer la derivada del denominador. La derivada de 1 menos x por el logaritmo neperiano de 1 menos x más x sería igual. Derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar más el primer factor por la derivada del segundo factor
más la derivada de ese factor, que este se va con este, y lo que nos queda sería 1 más 1 menos el logaritmo neperiano de 1 menos x. ¿Vale? Por lo tanto, la aplicación de la regla de L'Hopital sería calcular el límite cuando x tiende a 0 de, en el numerador me queda a por el logaritmo neperiano de 1 menos x menos 1 menos 2a, y en el denominador me queda 2 menos el logaritmo neperiano de 1 menos x. Y esto, cuando x tiende a 0, es igual a menos 1 menos 2a partido por 2. ¿Vale? Aquí ya no me queda indeterminación ninguna. Por lo tanto, al no quedar indeterminación ninguna, este método iterativo lo hemos tenido que aplicar 2 veces para llegar a una conclusión de límite. ¿Qué ocurre? Que me piden en el enunciado que determine el valor de a para que valga 7 medios. ¿Vale? Por lo tanto, este límite hay que igualarlo a 7 medios. De manera que tendríamos menos 1 menos 2a partido por 2 tiene que ser igual a 7 medios. O lo que es lo mismo, menos 1 menos 2a tiene que ser igual a 7. Menos 2a es igual a 8. A igual a menos 4. Y tendríamos resuelto nuestro ejercicio completamente. ¿Vale? ¿Lo hemos entendido? Pros y contras. Pros. Bueno, el primer pro, Ángels, es que a mí me ponen este ejercicio y yo lo hago. ¿Por qué lo hago? Pues por una razón muy sencilla. Yo lo hago porque, sinceramente, prefiero derivar a integrar. ¿Vale? Prefiero derivar a integrar. Significa, si ponemos el mismo examen, el segundo ejercicio de funciones, es una integral. ¿Vale? Entonces yo prefiero derivar a integrar, ¿por qué? Pues porque la derivada la tengo más fresca, porque me sale mejor, por lo que sea. Pero es preferible derivar a integrar. Por lo tanto, ese es un pro. Contras. Que normalmente cuando ponen un ejercicio de este tipo, la función que suelen poner suele ser una función polinómica con una trigonométrica, una función polinómica con una logarítmica, y siempre con esa estructura de 2 partes, ¿de acuerdo? De una fracción más otra fracción, una fracción menos otra fracción, y hay que factorizar, hay que hallar el denominador común, hay que agruparlas para obtener la forma de L'Hopital. Entonces, yo personalmente, ya te digo, yo elegiría de 100 veces 99 este ejercicio. ¿Por qué? Pues porque la derivada me permite hacerlo. ¿Vale? Pero es a lo que vamos. ¿Merece la pena? Si llevo bien la derivación, sí. Si no llevo bien la derivación, no. ¿Vale? ¿Podríamos rascar algún punto? Bueno, pues a lo mejor haciéndolo el último, si ya estamos muy apurados y necesitamos rascar de algún sitio,
pues podríamos poner aquello de, bueno, pues este ejercicio no me da tiempo a hacerlo, pero sé que se hace por la regla del hospital, ¿vale? Aunque se lo van a pasar por el forro y te van a poner un 0 igual en el ejercicio si no lo haces. Pero en principio yo optaría por hacerlo, ¿vale?